Aquí empieza Título y Pregunta, el lado más humano de los congresistas. Son 187 representantes a la Cámara. Ellos son los líderes y los voceros de los colombianos en las regiones, en los 32 departamentos. A ellos y a ellas les corresponde hacer propuestas para mejorar la vida de los colombianos, propuestas que después esperan se conviertan en leyes de la República. A ellos los entrevistamos aquí en Título y Pregunta. Bienvenidos una vez más a este espacio del Canal Congreso en el que conocemos el lado más humano de los congresistas. Qué bacano saber que nos acompañan desde las diferentes zonas del país, no solamente a través del Canal Congreso, sino a través de las redes sociales y del canal de YouTube. Gracias por estar ahí. Liz, ¿cómo estás? César, muy bien, muchas gracias y feliz nuevamente de estar en otro episodio de Título y Pregunta, el espacio que tenemos en el Canal Congreso renovado, que además pueden encontrar por YouTube, por las redes sociales, el Canal Congreso, y que nos permite conocer las voces de las regiones en la Cámara de Representantes. Esos personajes políticos que están encargados de sacar adelante proyectos de ley, de hacer control político también sobre ciertas entidades del Estado, los que se encargan de escuchar a la gente allá en el territorio y venir a poner aquí la queja. No, así es, no sobra decirlo, siempre lo decimos en cada emisión, pero es un espacio para conocer realmente a los congresistas. A veces nos quedamos con una sola imagen de alguna polémica, quizá de alguna declaración, de algo fuera de contexto que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación, pero no conocemos más a fondo a cada uno de los personajes. Y ellos tienen una responsabilidad gigante con el país, con los colombianos, porque la política tiene que ver absolutamente con todo lo que vivimos a diario en nuestro país. El invitado de hoy, Liz. Que a eso iba, el invitado de hoy, César, es de esas personas que rompen esquemas, sí. De eso que uno piensa que hay paradigmas y uno dice, esta persona es tal, y resulta que sorprende claro. Totalmente. Uno dice político colombiano y se imagina al tipo con su camisa blanca, bien limpiecita, bien vestido, con el saco, bien presentado, quizá un poco más formal, más que bien presentado formal, lo mismo pasa con las mujeres. Pero vamos a describir al invitado en Título y Pregunta hoy, gracias nuevamente por estar conectados con nosotros. Él es melómano y discómano. Esto lo debió decir usted, pero es futbolero. Bueno, futbolista no sé, hay que preguntarle también. Futbolero y líder barrista. Fue diputado en Caldas y concejal de Manizales. Siempre se viste de negro. Siempre de negro, ¿no? Sí. Y parece que pocas cosas le sacan la piedra. Vamos a preguntarle ahorita. Tiene un estilo bastante distinto al típico político colombiano. Sí, tiene 46 años y es abogado. Él es Juan Sebastián Gómez, representante, bienvenido. ¿Qué más, Juan? Un gusto tenerlo acá. ¿Cómo están ustedes? Rompiendo esquemas. Muy bien. Bien, relajado. Bueno, aquí a usted sobra decirle, pero este formato cero acartonado, ¿no? Relajado. Mejor todavía, porque yo creo que lo que le hace falta un poco a la política ahora es más realidad y menos show. Usted es representante, hay que decirlo, por Caldas, del nuevo liberalismo. Así es. Y muy orgulloso pues de estar representando a mi departamento, de levantar la mano por Caldas, en un partido en el que me encuentro tranquilo. Ustedes ahora decían que yo siempre estoy como calmado y digamos que uno trata sobre todo de ser muy coherente con eso de estar en ese centro político que algunos dicen que no existimos, pero pues aquí estamos de carne y hueso. Entonces pues no caemos en esa polarización, en esa guerra, en esa pelea intestina entre un lado y el otro, sino que tratamos de argumentar, de escuchar, y digamos que de ahí puede verse un poco lo que es la tranquilidad y lo que tratamos de hacer desde el nuevo liberalismo. César dijo que usted era melómano y discómano. Pongamos una canción acá, usted es el DJ. Vamos a reproducir una canción para ambientar este arranque de entrevista. Pues cuando él dice que soy melómano es porque claro, me encanta la música, y discómano es porque yo pongo música y pongo música en discos de vinilo, y digamos como esa puesta en escena se llama discómano. Y voy a decir una que le gusta mucho a mi esposa, que cada que yo pongo música, desde la canción 1 hasta la última me la está pidiendo toda la fiesta, y es How I Need You, una canción típica como del house de los 90s, que todo el mundo cada que suena de una se para a bailar. Bien, la vamos a escuchar ahí de fondo para ambientar la entrevista con Juan Sebastián Gómez. Vamos a empezar en el partido, pues no sé si el panorama local, en un partido local, en este caso, porque siempre empezamos hablando de lo que pasa en el país, la realidad del país. Pero para empezar a hablar de un tema muy importante, nos vamos a jugar afuera, como el 11,
que está jugando ahí en el plano internacional, que esperamos le vaya bien. Juan, ya van casi 600 días de guerra en Gaza entre el ejército israelí y el grupo armado y político Hamas. Fuertes ataques en los últimos días de Israel nuevamente, del ejército israelí, mejor, para ser más claros. ¿Cuál es su postura frente a esta problemática que pues, no solamente toca a esa región, sino a todo el mundo? Mire, yo creo que pocas personas entienden realmente esta guerra, ¿cierto? Porque pareciera una guerra de David y Goliat. Uno, pues por lo menos en lo particular, uno dice, bueno, entiendo el dolor del pueblo palestino y me solidarizo con él, pero digamos que tiene un antecedente y un componente histórico y religioso que hace que la gente lo vea muy desde afuera. Todo el mundo habla de esa guerra, pero pocas personas se sientan a estudiar un poco cuáles son los antecedentes de esto sin en ningún momento justificarlo, pero que también yo a veces cuestiono cuando a algunas personas se les vuelve como moda, decir, estoy con tal o con cual o con este o por el otro, o ponerse pañoletas o camisetas y realmente no profundizar en lo que se hace y volverlo también un tema de moda, como si está de moda estar de un lado o estar de moda del otro cuando la gente realmente está muriendo. Bien contundente con el tema, ¿no? Sí. Puede ser un tema a veces de moda, más que, digamos que de dolor o de solidarizarse, ¿no? Falta profundizar. Sí. Falta No, pero profundizar. además, o sea, en Colombia hay suficiente dolor, suficiente guerra, suficientes muertes, y es como más fácil hablar de lo de afuera que revisarnos hacia adentro. A eso iba, representante, porque usted es contundente en sus respuestas y le quería preguntar, frente al tema de la guerra de Gaza y Palestina que hacía César, que preguntaba César, pues el presidente Petro ha hecho continuos pronunciamiamientos al respecto. Y ¿Cree al respecto de todo. Sí, exactamente. Bueno, Pero de eso habla mucho, ¿no? Sí, de eso habla bastante. ¿Cree usted que el mandatario o los mandatarios deben opinar al respecto así como muy casual como se hace o preferiblemente usar los canales diplomáticos? Yo siempre creo que hay que usar los canales diplomáticos sin que esto sea óbice de no poder pronunciarse. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que opinión-acción, ¿cierto? Pues cuando nos quedamos solo en la opinión, pues todo el mundo opina de esa guerra, pero pues digamos, la Comunidad Económica Europea hace mucho rato debe haber intervenido y muchos otros países deben haber intervenido, pero todo el mundo se queda a veces en la opinión. Yo creo que el presidente Petro, pues a él le gusta opinar de todo, opina más de lo de afuera muchas veces que lo de adentro y eso a mí me cuestiona un poco, pero sí creo que sobre todo acción, porque realmente la gente se la está pasando mal, estamos siendo, digamos, algunas personas que nos toca en una generación ver un magnicidio donde están muriendo niños diariamente y nos quedamos como si nada, simplemente cambiamos el canal de las noticias, ponemos un hashtag, pero realmente yo creo que todos en el mundo podríamos hacer un poco más por esta guerra. ¿Estamos socialmente un poco insensibles? Totalmente, no es un poco, no es un poco. En Colombia vemos todos los días cómo la guerra se lleva a personas, se lleva a policías, se lleva a soldados, familias con dolor, vemos cómo la gente está tomando la justicia por su propia mano, cómo hay grupos al margen de la ley que asesinan, que matan, que extorsionan, y por ejemplo el caso de la extorsión, que es un tema que aumenta en Colombia y como que se nos vuelve normal. Como que entonces la gente, porque tiene una fugia económica, va y hace un gota a gota o un pagadiario, como le dicen por acá, y finalmente termina es casi que en una extorsión, en una amenaza, y le matan a alguien de la familia, le matan la mascota, porque tiene una deuda, y eso se nos volvió como paisaje, y realmente hay gente que realmente sufre y está sufriendo porque tiene este tipo de deudas. Estamos hablando de la realidad colombiana y hablar de la realidad colombiana, Liz y Juan, es hablar obligatoriamente del presidente de la República, del mandatario que hoy es Gustavo Petro. Volvamos ahora hacia lo local. El discurso de Gustavo Petro, a ver, puede que guste o no, puede que alguien esté con el presidente y otros no, pero no se le puede discutir que tiene una capacidad grande para construir un discurso, una narrativa, no de hoy, sino de muchos años atrás en su carrera política. ¿Usted cree, Juan, que este discurso genera amores y odios en cualquier contexto? ¿Usted cree que en Colombia se puede generar nuevamente un estallido social como el de hace unos años o no hay esa posibilidad hoy? ¿Se tiene la fuerza políticamente? Sí. ¿Podría ser? Yo creo que sí, o sea, el presidente tiene una capacidad, digamos, dialéctica infinita, pero que a veces entra en ciertas contradicciones y confusiones que yo no sé si todo el mundo entienda
y comprenda, o nos quedamos con los titulares, ¿cierto? Porque cuando uno confunde Agamenón con el Armagedón, por ejemplo, ¿cierto? Yo no sé si de tanto hablar a veces él se confunde y confunde a las personas. Y a lo que voy es a que yo creo que independientemente de las posturas políticas de cualquier mandatario, hay que respetar las instituciones. Y lo digo porque es que el presidente de la República fue senador, fue alcalde, y yo era uno de los que lamentaba, también, ¿no? claro, yo era uno de los que lamentaba cuando había persecución de entes de control, digamos, le quitaban espacios a él como alcalde de Bogotá, independientemente que no me gustara su forma de gestión o su ejecución en Bogotá, pero decía, hay que respetar la instancia del alcalde mayor porque la gente votó por él. Gustavo Petro fue senador y era un tipo que uno escuchaba porque era un tipo crítico, era un tipo que invitaba a la reflexión, que generaba inquietudes acerca de cómo estaba el gobierno y cómo estaba el país, siendo senador de la República. No debería molestarle que los congresistas también tomemos decisiones, así no sean las que a él más le gusta, porque no puede ser entonces que un proyecto de ley se hunde en una comisión y él diga que esos congresistas son unos malditos. O sea, me parece a mí que fue una expresión desafortunada. Y entonces luego de X, Y, Z, consulta popular, sí, no, entonces vaya a otra comisión y si esa comisión no toma la decisión como él quiere, entonces ya cuestionan también esa comisión y dicen consulta popular, sin explicarle a la gente los alcances de una consulta popular. A ver, cuando uno entra a estudiar Derecho, en primer semestre a uno le dicen, hay palabras que tienen un significado en la calle y un significado jurídico, y esos significados son alcances distintos. Y yo a veces cuestiono un poco porque el presidente utiliza expresiones de una manera u otra y tal vez a veces termina confundiendo a la gente. Y me da miedo de ese confunde y reinarás, ¿cierto? Como si no puedes convencerlos, confúndelos. Porque entonces cuando hablaba de Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente, Constitución Política, una constituyente, todo el mundo era como, venga, son cosas distintas, es lo mismo, asambleas populares, constituyentes, y la gente no sabe de qué estamos hablando, y entonces vuelve, por ejemplo, ahora con consulta popular. Yo decía, si el presidente lo que quiere es hacer una reforma laboral, y ya lo intentó vía proyecto de ley y no pasó, pues también en Colombia existe el referendo aprobatorio y derogatorio. Entonces, ¿por qué no presenta un referendo para decirle a la gente claramente, esta es la norma que yo quiero y esto es lo que yo pretendo? No, una consulta popular que luego la cambian y le adicionan más preguntas y que la gente no sabe, que la tiene que aprobar el Senado, que luego va a la calle, que luego ir a la calle, si se aprueba, volvería al Congreso vía normas. Yo creo que eso generaría un desgaste en vez de presentar un referendo como debería ser. Pero entonces ahora empiezan a hablar de cabildos abiertos. Los cabildos abiertos, digamos, están enmarcados en la Constitución Política y en la Ley 134 como un mecanismo de participación hermoso de la gente, pero los cabildos abiertos tienen una reglamentación. No es que nos juntemos 40 en el barrio y decimos que estamos en cabildo abierto, no, estamos en una reunión, estamos en un meeting, en una congregación, lo que quieran, pero eso no es un cabildo abierto. Entonces se sigue como jugando con las palabras y yo creo que estamos confundiendo demasiado la opinión pública y lo que vamos a generar posteriormente es una insatisfacción que nos puede llevar a un nuevo estallido social. Bueno, Juan, porque acá le vamos a decir Juan, un amigo más. ¿Me llamo yo? Genial, bueno, Juan, aunque falta tiempo todavía, pero este año ya se siente la tensión preelectoral, ¿cierto? Para las elecciones del 2026. ¿Qué le falta o qué tiene o qué consejos hay para Juan Manuel Galán, líder de su partido, para que arranque definitivamente y se pueda volver el palo del reinado? No, yo se lo he dicho a él en lo personal y también en reuniones en público. A mí me gusta ese estilo de política desde las regiones, de estar trayendo todo desde los territorios a las conversaciones nacionales, o sea, que siga caminando, que siga adelante, que siga recorriendo este país, porque si uno no entiende y conoce este país, no lo interpreta bien. O sea, el país no es el Capitolio, el país no es la Plaza de Bolívar de Bogotá, el país es mucho más que eso, y Luis Carlos Galán siempre, digamos, lo hizo, de ir hasta los últimos rincones del territorio para escuchar a las personas y de ahí construir una idea. Entonces yo siempre le digo a Juan Manuel, siga adelante, siga conversando con la gente, construyendo partido desde las regiones, pero sobre todo, siendo una voz que convoca, no siendo una voz que polariza.
en este país no necesitamos pensar igual, ni más faltaba. Este país es rico en su pluralidad de pensamientos, su pluralidad de culturas, su pluralidad de aromas, de colores. Entonces, interprete eso, interprételo también, no solo desde la región, sino también desde la política. Conversar con todos, conversar y dialogar cuáles son los puntos en los cuales estamos de acuerdo, no que nos divide, sino que nos convoca. Siempre son como mis consejos y recomendaciones a Juan Manuel Galán, quien espero que siga esa carrera hacia la presidencia de la República. Hablamos de Juan Manuel Galán porque es el líder del nuevo liberalismo, pero además porque en cada elección suena el nombre de Juan Manuel Galán. Pero uno escucha a Galán y lo relaciona directamente con un tipo tranquilo, sobrio, tipo que le gusta conversar, no se mete tanto en la polémica, y eso mismo pasa con usted, Juan, un tipo más bien sobrio, tranquilo, que se exalta poco y que no es de encender la llama y la polémica en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Usted cree que a los colombianos no les gusta ese perfil, el tranquilo, el bajo perfil que llaman, sino los más bullosos, o qué cree usted? Yo creo que es muy fácil generar polémica, generar ruido, hacer humo y salir en los medios. Eso yo creo que ya hay unas fórmulas y tengo unos colegas expertos en que pueden no hacer nada 15 días ni 20 días. Llegan, piden la palabra, ni siquiera en medio de la sesión, una constancia, y salen e incendian el país. Los otros les contestan, salen en medios y dicen, ya trabajé. ¿Cierto? Yo creo que eso no construye. Por lo menos en el largo plazo no construye, y no soy yo. O sea, si yo me pongo a ser mañana un tipo beligerante, pues la gente dice, ¿qué le pasó? Eso es hay algo que no me cuadra. A mí los compañeros, los más cercanos, me tienen un apodo. ¿Cómo le dicen? Me dicen, como a mí me dicen Juanse, ¿Sí? me dicen que Juancén, que porque yo siempre estoy tranquilo. Entonces cuando está alterado, como el maestro ahí tranquilo. Y yo le digo, no, calma, un segundo, pues, o sea, primero respiremos, calmémonos y pensemos, porque cuando uno es reactivo, uno muchas veces se equivoca. Cierto, yo creo que también es una muestra de grandeza cuando el otro te ataca y tú piensas y propones, no sales a responder en el mismo tono, porque es que en serio, yo de verdad siento que eso no construye. Miren, nosotros nos estamos demorando más o menos ustedes lo saben, entre 1 y 3 horas para arrancar las sesiones, y uno es falta de quórum, pero muchas veces la falta de quórum, la gente dice, claro, vagos, no quieren trabajar. No, mire, hay gente que también está en su oficina o está estudiando, está trabajando y dice, cuando se acabe la peleadera y empecemos el debate de los proyectos, pues yo entro, porque yo digamos que soy de los primeros que siempre llega, a veces uno a las 2-3 horas de escuchar una pelea intestina para redes sociales, que no construye nada, pues cuando ya llega el momento del debate de los proyectos de ley, la gente está totalmente agotada. Entonces sí creo que eso no va conmigo. Sí. No quiere decir que uno a veces pues, no se pueda exaltar o defender sus posturas, porque yo las defiendo, pero no las defiendo atacando al otro. Hace poco un compañero que ha sido muy sonado por estos días, el expresidente de la Cámara, el doctor Racero, fue muy fuerte en una comisión que estábamos tratando de sacar adelante un proyecto de ley para darle más derechos a los partidos que nos declaramos en independencia, y él empezó a confundir el término independencia con centro político, que son dos cosas distintas. No porque uno sea de centro político está declarado independencia. Hoy los partidos en Colombia declarados en independencia son el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo. No necesariamente somos todos de centro. Sí. Y él dijo, el centro no existe. Y lo dijo 3 veces. Y a la tercera ya me dio como rabia. Me sacó la piedra. Entonces yo le dije como doctor Racero, yo no sé usted por qué insiste en que el centro no existe, pero gracias a la gente de centro que votó por Gustavo Petro, es que Gustavo Petro, su presidente, hoy es presidente. Entonces fue como que, y yo dije, sí, venga, un segundo, pues respetémonos un poco, yo no ando todo el tiempo cuestionando usted por qué es de izquierda o el otro usted por qué es de derecha. Yo creo que la gente tiene derecho a estar donde quiera, pero además es que este no puede ser un país en el que todos estemos encasillados en que usted es de derecha o usted es de izquierda. No, ninguno. ¿Usted es uribista o es petrista? No, ninguno, no. Creo que la gente tiene derecho a tomar, por ejemplo, posturas. ¿Que le gustaron temas de la reforma laboral? Está de acuerdo con eso. Pero no le gustaron temas de la pensional. Eso también está bien. Pero no quiere decir que sí a todo o no a todo. Y digamos que ese momento sí me alteré un poco, pero traté de ser respetuoso con el colega. Ya sabemos que le saca la piedra. Sí, vea.
Ahí La lo negación del confesó. otro. Que diga que no existe el centro. No, es porque yo hago política desde la diferencia, desde el reconocimiento del otro. La negación del otro, los que somos futboleros, como habíamos hablado ahora, Sí. yo no vivo en la negación del otro hincha, porque es que No, a mí no existe el a mí otro me- hincha. a mí me gusta el duelo de hinchadas. ¿Qué sería del fútbol con un solo equipo? No existiría el fútbol. ¿Qué sería de las tribunas con un solo color? Perderíamos la gran capacidad de encontrarnos, conocernos, hacernos las mofas, los chistes, cantarnos. Entonces yo lo aplico también en la política. A mí me encanta escuchar las posiciones del otro, por diferentes que sean a las mías. Excelente, Juan. Ya ahí usted nos va dando las lecciones futboleras. Y para hablar en términos futboleros, porque yo no voy a estar fuera de jugada acá entre ustedes dos que son tan futboleros, volviendo a la cancha del presidente Petro. Los personajes públicos están expuestos constantemente, su vida privada está expuesta constantemente. Y precisamente la vida privada del presidente ha sido tema de conversación desde que está gobernando. ¿Cree usted que esas críticas valen dentro del debate o es preferible concentrarse en los detalles que realmente tienen que ver con temas de país? Mire, yo con la vida privada en general las personas pienso lo mismo. Yo tengo un dicho, yo no me meto debajo de las sábanas de nadie para que nadie se meta debajo de las mías. O sea, yo lo que quiero decir con eso es que la vida privada de las personas es la vida privada. Obviamente, cuando uno es un personaje más expuesto, pues obviamente pues tiene más miradas, pero es que uno nadie le obliga a exponerse. O sea, si usted es un artista y decide ser un artista y estar expuesto todo el tiempo, pues si alguien le hace algún comentario que no le gusta, pues es apenas natural porque usted decidió exponerse. A los políticos nadie nos obligó a hacer política. Cuando somos políticos, pues nos exponemos a que más gente nos mire. O sea que la línea sí es delgada, Es muy entre, delgada. entre lo de interés público y la vida privada. Claro, es muy delgada, pero creo que uno tiene que también decirle a la gente, uno es un extraterrestre. Cierto, por ser político usted no es un ser de otro mundo. No se va a dejar de Usted- equivocar. Si usted es político y digamos yo no soy mojigato con mi vida personal, la gente la conoce, la gente sabe que a mí me gusta poner música, que soy barrista, que me gusta ir a conciertos, que me gusta la música en vivo, que me gusta salir a tomar con mis amigos. Yo digamos no tengo como una doble vida en esas vainas, respeto la de los otros, pero sí creo que como a nosotros nos pagan con recursos públicos, o sea, de la gente, o sea, si un artista no cumple porque no va a un concierto, pues la gente tiene derecho a reclamar su entrada, reclamar su boleta, que le devuelvan la plata. Ahora bien, si lo que nosotros los políticos hacemos en nuestra vida privada afecta nuestro quehacer público, la gente tiene derecho a reclamarnos. ¿Qué quiero decir con esto? A mí no me importa lo que dicen que si el presidente es homosexual, bisexual, no me interesa nada de eso porque defiendo además todas esas causas, que si el presidente consume o no consume sustancias, eso es un tema de él. Ojo, si sus actividades personales están afectando la labor de él como presidente, ahí sí le podemos reclamar, porque el presidente no puede incumplir citas, por ejemplo, como dicen que pasa, por estar de fiesta. ¿Cierto? Como ninguno de nosotros. Yo puedo faltar al Congreso porque estoy enfermo, porque estoy en una labor diferente. Esas Pero yo son no- las líneas rojas. Pero yo no puedo faltar al Congreso porque estoy borracho, ¿cierto? O sea, directamente tiene que ver con los... Es decir, voy a poner un ejemplo aquí para meternos en su salsa. Dairo Moreno. Mucho se habla de Dairo Moreno, que es delantero de Once Caldas, máximo goleador del fútbol colombiano en la historia. Dairo le gusta el traguito, le gusta la fiesta. Lo reconoce, además él se burla del tema y demás. Pero Dairo en la cancha hace goles y le responde a su equipo que es el que le paga. Usted habla de los resultados, es decir, si el presidente cumple, pasa a un segundo plano, pero si no cumple ya hay que pararle bolas a lo que está pasando en su vida privada. Lo que pasa es que Dairo Moreno es un fenómeno. No tiene comparación. No, Dairo es Dairo, Dairo es un rey. Mira que es que, digamos que tú lo has dicho, Dairo cumple, se toma su vitamina, como él dice, pero es que Dairo Moreno es un futbolista de un equipo que es un negocio privado. A Dairo Moreno le pagan con recursos privados. ¿De quién? De un club. Que se financia con nosotros los hinchas, porque voluntariamente nosotros vamos y pagamos la boleta, ¿cierto? Pero el presidente de la República le pagan los colombianos con recursos públicos.
Pero si el presidente hoy estuviera entregando resultados, ¿usted cree que eso pasaría a un segundo plano? Totalmente, seguramente pasaría a un segundo plano, si él va, no sé qué tipo de fiesta haga o le guste y se enfiesta hoy, no sé hasta qué hora, y mañana a las 7 de la mañana está en un consejo de ministros serio, mirando indicadores, respondiendo a los medios de comunicación, atendiendo a la gente. La agenda, tal vez nadie ni se enteraría ni le importaría, pero cuando incumplimiento, unas situaciones medio extrañas y la gente ve que además no hay resultados, pues la gente dice, venga, en serio, creo que las cosas no van por buen camino. Y además cuando se empieza a rodear de más amigos, sí, como ese estilo, como Benedetti y todo, claro, entonces mi mamá decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo creo que ya ahí la cosa va tomando otro tinte. En la primera parte de Título y Pregunta, conocimos al congresista, barrista y discómano Juan Sebastián Gómez, su estilo de vida y sus posturas políticas al descubierto. En la segunda parte, hablaremos de cómo ha vivido su rol en la Cámara de Representantes.